Muy buenas tardes, estamos en la edición número 252 de su programa Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo. Este es un programa del Centro Latinoamericano de Responsabilidad Social, el CLARES, y de la Facultad de Responsabilidad Social de la Universidad Anáhuac. Y pues bueno, saludamos al público que nos está sintonizando por el 1670 AM Radio Anáhuac, eleva tus sentidos, y por nuestra plataforma digital radio.anáhuac.mx. En redes sociales pueden seguirnos a través de Twitter por @clares_anáhuac, por @frs_anáhuac, en Facebook, todo junto, Facultad de Responsabilidad Social, y por Instagram, @responsabilidad.social_1. Y pues bueno, con la novedad que ahora sí ya tenemos, Eso dije, a ver si es eso, a cierto, ver. a ver si es cierto. A ver si me está diciendo la verdad, pero justo, Carlos, hace 8 días, el jueves pasado, ya tenemos TikTok en la facultad. La verdad es que hasta el momento hemos subido muy poquitas cosas, pero pues bueno, en TikTok ahora ya también pueden buscarnos por responsabilidad social. Bueno, aquí es @rs_anáhuac, ¿sale? Oye, Pero qué bendición, y por fin, o sea, qué triste que no está conmigo mi querido Rafa, nuestro alumno que nos ayuda y que está con nosotros, tuvo unas cosas que hacer, pero si hubiera traído la gorra de la América también para decir, ya tenemos TikTok en la facultad. así es, y es que le informé hace una semana, han dado un poco saturado con eventos de aquí también en la universidad y bueno, y de entre sus clases. Te extrañamos, Rafa, pero sí le dije, oye, Rafa, ya ahora sí tenemos TikTok en la facultad y ni modo, Y ¿no? ni modo. Entonces, y ni modo. Entonces, para que nos ayuden ahí a estar subiendo algunos videos. Y pues bueno, recordarles que nos pueden escuchar los podcasts a través de Spotify en Generación de Valor. Y el día de hoy estaremos solitos aquí en cabina. Carlos Ramos Cárdenas, ¿cómo estás, Carlos? Yo estoy muy bien, muy contento de estar otro jueves más contigo, con tu auditorio y platicar de un tema bien interesante que ahorita nos vas a comentar de qué se trata. Así es, y es que fíjate que el día de hoy, y pues bueno, una servidora, ¿verdad? Lorena Miranda, los estaremos acompañando en este espacio y pues bueno, el día de hoy estaremos hablando sobre la migración. Y es que, fíjate, Carlos, no sé si sepas tú, pero eh, ahora sí que las palabras migración, emigración, inmigración se utilizan para describir diferentes aspectos del movimiento de la persona de un lugar a otro, pero normalmente a lo mejor decimos, es la migración, ¿no? Y como que lo englobamos, pero fíjate que la otra vez estaba leyendo y esto me surgió porque, bueno, queremos platicarles también que hace poquito, hace como semana y media, tuvimos la oportunidad, Carlos y yo, de ir al Museo de Memoria y Tolerancia, y la verdad es que de ahí me salieron muchísimas dudas, Carlos, y dentro de los videos que estuvimos viendo ahí, mencionaban la palabra migración, emigración, inmigración, ¿no? Y entonces me di a la tarea como que de ahí de buscar un poco y fíjate, no sé si sepas tú cuál es la diferencia entre los tres. Pues sí, pero yo te voy a dejar yo te voy a dejar ese espacio a ti, porque también me estás moviendo muchas fibras sobre el por qué las personas, ¿no? Están en constante, podríamos decir, tránsito, ¿no? Porque habrá que también poner, ¿no? La palabra, ¿no? En el sentido de que, bueno, ¿por qué migramos, ¿no? ¿O qué significa migrar, ¿no? Así es, y es que fíjate que bueno, también durante el verano tuvimos ahí un chico becario que nos estuvo ayudando con algunos pósters para nuestras redes sociales y también él mencionaba la migración, la inmigración, la inmigración y pues bueno, fíjate que la migración, a ver si te lo puedo explicar, ¿eh? En un Venga. sentido amplio, la migración se refiere pues bueno al movimiento de personas, sí de un lugar a otro, pero este término abarca tanto la emigración
como la inmigración, ¿sale? El Entonces, que va y el que viene. yo creo que de ahí es por eso que todos decimos, ay, bueno, es migrante, ay, la migración, ¿no? Y en otras palabras, la migración, pues déjame decirlo así, se utiliza como un término general, lo que decíamos, ¿no? Para describir cualquier movimiento de personas, ya sea de un país o a través de fronteras internacionales, ¿no? La emigración se refiere al acto de abandonar el país de origen para establecerse en otro país. A esto se le llama, bueno, déjame decirlo así, es como un proceso de dejar un lugar para mudarse a otro. Por lo tanto, cuando alguien habla de emigración, está enfocándose en la perspectiva del país de origen de la persona que se está moviendo. Entonces, por eso las personas a lo mejor que vienen de otro país, Argentina, Europa, España, Colombia, ese movimiento es emigración. Y la inmigración se refiere al acto de entrar y establecerse en un país que no es el país de origen. Es el proceso de llegar a sentarse en un nuevo lugar. Entonces, es así cuando decimos yo soy inmigrante, ¿no? Y ¿O tú oye, qué? Porque cuando alguien habla de inmigración, está enfocándose, déjame decirlo así, en la perspectiva del país de destino a la persona que se está mudando. oye, y fíjate qué interesante y respecto a lo que acabas de decir, no estaba preparado, ¿no? Pero pues traigo unos datos, ¿no? Ah, bueno, ok. Fíjate que en la actualidad el número de personas que vive en un país distinto de su país, que eso se llama inmigración o migración, como lo habías dicho, ¿Los que viven qué, perdón? los que están en un país distinto a su país, ¿cómo les llamamos? Emigrantes, ¿no? Inmigrantes, ¿no? O Hoy, emigrantes o inmigrantes. bueno, no sé, estoy viendo, ¿no? Entonces dice, Ajá. o sea, podremos decir que las personas que viven en un país distinto a su país natal es mayor que nunca, ¿no? Según un informe, ¿no? Sobre las migraciones en el mundo 2020 de la OIM, fíjate muy bien, Lore, a junio de 2019, estamos, o sea, me eché un poquito para atrás porque dije, vamos a ver cómo estuvimos antes de COVID o casi entrando a COVID. Se estimaba que el número de migrantes internacionales era casi de 272 millones en todo el mundo. O sea, 51 millones más que en el 2010. O sea, y casi 2/3 eran migrantes laborales, ¿Cómo crees? ¿no? Imagínate. O sea, ahí le podemos empezar a echar un poquito, ¿no? De sabor a la plática, porque pues tiene su efecto, ¿no? Y seguro en algún momento vamos a entrar al tema de si si este proceso, si este movimiento, si esta necesidad de inmigrar, de migrar, ¿no? Tiene también o es afectado por los efectos del cambio climático. No, ok, es que fíjate, ahí ya estás comentando otro concepto muy importante que da origen, ¿no? A la mejor a esa migración. Pero fíjate, Carlos, antes de pasar a eso, a qué lleva a la gente a moverse de un lugar a otro, que sin duda parte importante de estos, y lo hemos comprobado con algunas personas que conocemos, es el cambio climático. ¿Tú sabías que existen varios tipos de migración? Algunos tipos, pero creo que para eso está nuestra locutora y que nos hemos dado a la tarea de investigar cuáles son esos tipos de migración, que sin duda, como lo bien lo dices, ¿no? O sea, algunas personas, me imagino que tiene que ver, Lore, tiene que ver con el tipo de tránsito de la migración, ¿no? Que algunas personas se desplazan en busca de trabajo, como lo acabo de decir, algunas personas se desplazan por oportunidades económicas, algunas personas se desplazan por reunirse con sus familiares o inclusive para estudiar, ¿no? También otros se ven la necesidad, ¿no? De migrar para escapar de conflictos,
¿no? De persecuciones, por ejemplo, del terrorismo, o inclusive también existe esta migración o la gente migra por violaciones o abusos de los derechos humanos, ¿no? No sé si por ahí va lo que nos vas a comentar. Pues no, Ok, la verdad es que ok, no. ok. La verdad es que existen varios tipos de migración. Yo me refería más, o sea, es que considero yo, no sé, tú dime, que esto que me acabas de decir tú a lo mejor son las causas. Y yo a lo que me refería eran los tipos de migración que se tienen. O sea, por ejemplo, hay migración interna, internacional, Perfecto. de mano de obra, que era la que tú decías ahorita, ¿no? Existe esa migración laboral y es por eso que me acordé que haber leído que justamente existían, pues bueno, la migración interna, la internacional, como te comentaba, la de mano de obra, inclusive hay una migración de refugiados, hay una migración irregular. Esta me llamó mucho la atención porque también es conocida esta irregular como migración ilegal o indocumentada y ocurre cuando las personas pues cruzan las fronteras sin los permisos necesarios y esto puede tener riesgos y desafíos tanto para los migrantes como para los países involucrados y justo yo considero que a esta migración irregular es, por ejemplo, a la que se enfoca mucho la cátedra que tenemos aquí en la Facultad de Responsabilidad Social, que es una cátedra para niños migrantes no acompañados. Wow. Entonces, ahí ya se empieza, digamos, como que a embonar eso que tú mencionabas, ¿no? A lo mejor las causas. Tú imagínate las causas por las cuales un niño sin ningún adulto, o sea, sin nadie que lo acompañe, decida salir de su país o pues Que tenga la inclusive necesidad de que tenga la salirse. necesidad, ¿no? Ya deja tú de su país, a lo mejor de su casa, o sea, ya, que bueno, ¿no? Ahí nos daría como tal migración, pero, pues bueno, también otro tipo de migración son, pues justo lo que mencionabas, por razones ambientales, ¿no? Que algunas personas pueden verse obligadas a abandonar sus hogares debido a, pues justamente los desastres naturales, la degeneración ambiental u otros factores relacionados con el clima, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y de todas esas causas, ¿no? Y me imagino que dentro de esas, eh, o sea, de esas facetas de la migrante, y, o sea, se incluye muchísimas situaciones, ¿no? O sea, si es de carácter voluntario, si es de carácter involuntario, como lo estaba yo diciendo, o sea, si es por desplazamiento, ¿no? Si es también por otro tipo de situaciones. Entonces, por supuesto que debe, o sea, por supuesto que existen diferentes tipos, ¿no? De migración, pero eso depende también muchísimo de la persona que está migrando. Sí, así es, y es que, bueno, por ejemplo, la que te mencionaba, la migración interna, pues bueno, esta se refiere, digamos, a las personas dentro de las fronteras de su mismo país, ¿no? A lo mejor yo estoy viviendo en la Ciudad de México y me voy a vivir a Querétaro, ¿no? Entonces, pero ahí yo ya estoy haciendo ese movimiento, me estoy cambiando, entonces puede ser que de una zona rural me voy a una urbana o de una urbana me voy a una rural, ¿no? Esto sería, digamos, una migración interna. La migración, ¿qué otra te mencioné? La internacional, pues bueno, esa es como que la que todos a lo mejor tenemos en mente, ¿no? De un país a otro. La migración de mano de obra, pues bueno, muchas veces las personas se mudan a otras regiones o países en busca, pues bueno, de empleo y de oportunidades laborales, ¿no? Obviamente esto puede llevar a una mayor demanda de mano de obra en ciertos lugares y tener pues para esa persona impactos económicos y sociales, ¿no? A lo mejor aquí se me ocurre y no sé si era la migración que tú nos comentabas, esa migración laboral en la cual, por ejemplo, ¿no? En Zacatecas es prácticamente un estado, déjame decirlo así, desierto, porque mucha gente se va al otro lado a trabajar. Entonces, esa podría ser una migración de mano de obra. No sé si esa es la misma que tú te referías con migración laboral. Sí, yo creo que es esa parte en donde van en búsquedas de oportunidades que no tienen en su país de origen, ¿no? Y buscan ese famoso sueño, ¿no? Buscan
esa forma de ir, ¿no? Y tratar de regresar, porque muchas veces no regresan, ¿no? Se quedan. ¿Cuántas historias hemos escuchado al respecto? Entonces, son personas que tienen la necesidad de buscar oportunidades en otro país para generar ese bien sustento, ¿no? Ese sustento a sus familias y que tienen necesidad. Lo acabas de mencionar, hay varios estados, ¿no? Que colindan, ¿no? Con la frontera, y entonces tenemos esa población migrante que en México es muy, muy grande, ¿no? Así es. ¿Tú conoces, Carlos, a alguna persona migrante? Fíjate que no conozco como, creo, o sea, quizás y, y las tengamos más cerca de lo que parece, ¿no? Porque de repente cuando estamos hablando de migrantes, ¿no? Luego se nos viene, ¿no? Hasta, pues, sobre todo a mi mente, ¿no? Y puede ser por falta de capacidad o lo que quieras, pero dices migrante, pues luego dices, no, esta persona que viene a buscar oportunidades de otro país, que es pobre, que no tiene oportunidades, y dices, no, pues ese no lo tengo, ¿no? Ese no solamente es ese migrante, es ese migrante que tiene esa oportunidad, ¿no? Y que tiene esa actitud y que tiene el valor para cruzar fronteras, ¿sí? Pero como tú lo bien acabas de decir, o sea, hay migrantes, ¿no? De cuello blanco, hay migrantes, ¿no? Hay migrantes que vienen y están en este país no solamente por un tema laboral o por un tema, un tema que podríamos decir, ¿no? Que sea difícil para su familia, pero hay gente que decide emigrar, ¿no? Porque le gusta más su país que el otro, ¿no? Entonces yo creo que sí conocemos de alguna forma a varias personas que han decidido migrar por pues, porque sí, quizás, ¿no? Será muy banal lo que acabo de decir, pero dice, oye, yo me quiero mudar a México, Oye, para... Carlos, fíjate que tenemos que ir a un corte, pero yo creo que sí conoces, por eso te hice esta pregunta, que sí conoces a alguien migrante y lo tienes más cerca de lo que tú te imaginas. Pero bueno, tenemos que ir a un corte, por favor no se vayan y regresando les voy a revelar quién es esta persona que creo yo que es muy apegado a Carlos y que a lo mejor ahorita no lo tiene en el radar, pero a ver si nos quiere platicar Carlos. Entonces... No se vayan, regresamos. Y pues bueno, estamos en su programa Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo. Estamos regresando a su programa Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo. Y el día de hoy está conmigo en cabina el maestro Carlos Ramos Cárdenas y pues bueno, una servidora, Lorena Miranda Navarro. Y estamos hablando sobre el tema de la migración. Y pues bueno, yo creo, Carlos, que un migrante que tú quieres mucho es tu hijo, que ahora está en Francia. ¿Sí o no? Sabía que ibas a decir eso, sabía que ibas a decir eso. Y sí es cierto, porque acabamos de decir hace Es ratito, que bueno, ahorita vi, cuando te hice la pregunta, te quedaste así como que yo creo que tu mente voló, fue, vino, y yo dije, a ver, él tiene a alguien muy cercano y y pues bueno, si nos quieres platicar cómo le está yendo. por supuesto, tengo dos hijos migrantes, Ajá. ¿no? Tengo dos hijos migrantes, tanto Carlos como María son migrantes, ¿no? Y ellos han decidido migrar a otro país para obtener, ¿no? Una mejor, no podemos decir, sino un mejor sueño. Ellos están buscando un sueño, diferente al que ellos quisieran encontrar aquí en México. No se están saliendo por ninguna razón en especial. Simplemente dijeron, oye, papá, quiero buscar unas oportunidades, ¿no? Fuera de mi país para ver de qué se trata. También es un tema como que de independencia. O sea, estos chavos están con muchos de ellos como mis hijos, bueno, pues están buscando también, ¿no? Perseguir aires diferentes, ¿no? Entonces mis hijos decidieron migrar a otros lugares, ¿no? También también sabes qué se me está viendo a la mente, también para aprovechar su condición, como residentes, porque ellos tienen una doble nacionalidad. Entonces dicen, papá, también quiero aprovechar, ¿no? Que tengo esa doble nacionalidad y puedo yo entonces hacérmela un poquito más fácil estando allá. Entonces ellos decidieron emigrar, ¿no? Carlos para buscar trabajo y María para mejorar sus habilidades, educativas. Pero sí son migrantes, claro que sí. Así es, y es que lo que mencionabas ahorita, ¿no? Cuando yo te preguntaba, ¿conoces a alguna persona que sea migrante? Y luego como que nosotros pensamos,
de quién viene de fuera, ¿no? O sea, como diciendo, pues a lo mejor yo conozco a una persona que igual se llama Carlos, que es argentino, y vino a vivir aquí, de hecho sus hijas crecieron aquí, y ya Así ahorita es. sus hijas, algunas ya se regresaron a Argentina, otras se quedó en no sé qué país y demás, pero bueno, como que siempre tendemos, aquí dicen migrantes, se nos viene a la mente los que vienen, ¿no? Pero yo creo que aquí, en tu caso, y en tu caso es un ejemplo muy padre de estas, de María y de Carlos, que bueno, decidieron Y salir del bueno, país buscando, como tú bien dices, otras oportunidades y buscando no necesariamente como en el caso de María, ¿no? Buscando trabajo, sino buscando esta manera de obtener unos estudios diferentes, ¿no? Pero fíjate, Carlos, yo te quisiera hacer otra pregunta. ok. ¿Qué relación tiene la migración con la responsabilidad social? ¿Tú crees que están conectadas? Ay, y por supuesto que sí, y creo que podríamos estar hablando ahorita de este tema de aquí hasta dentro de 2 semanas, porque fíjate, Lore, ya lo habías mencionado, durante esta semana tenemos eh, la semana de investigación, ¿no? Y el Congreso CIARS de la Facultad de Responsabilidad Social, y hoy tuvimos la oportunidad de escuchar a una persona sobre el significado de la responsabilidad, sobre significado de la responsabilidad y prácticamente lo que nos mencionaba es que esa definición tan completa acaba en que la responsabilidad termina en un tema de compromiso, ¿no? Así es, Carlos. Y es que, bueno, si me dejas, digamos, como complementar desde mi punto de vista, yo creo que esta responsabilidad social y la migración definitivamente están interconectadas y yo creo que por varios aspectos, ¿no? Digo, tú ya lo mencionabas por el cambio climático, pero yo creo que también plantea muchas cuestiones éticas, humanitarias, sociales, que pues bueno, obviamente requieren, ¿no? De respuestas y de acciones responsables por parte de las sociedades y obviamente pues del gobierno, ¿no? Por ejemplo, yo creo que están interconectadas porque al hablar de migración hablamos de derechos humanos y de protección. Al hablar de migración hablamos de una integración y de una, déjame decirlo así, de una cohesión social, ¿no? Hablamos también de empleo y condiciones laborales, hablamos de accesos a servicios básicos, hablamos también sobre una contribución económica y cultural, ¿no? Y obviamente, pues bueno, yo creo que esto recae en una cooperación internacional, ¿no? ¿Cómo ves tú? Muy interesante, y vámonos un poquito más profundo, ¿no? O sea, podemos decir que también la responsabilidad brota del poder que tenemos sobre la realidad. Y o sea, lo acabas de decir, ¿no? Esa realidad que tenemos como personas para causar, ¿no? Ese tránsito, ese movimiento hacia una mejor calidad de vida, hacia una oportunidad laboral, hacia una oportunidad educativa. Entonces, brota de ese poder que tenemos, ¿no? Para cumplir con ciertas necesidades, ¿no? O sea, podemos crear, pero también podemos, ¿no? De una forma perdernos en ese sentido si no lo agarramos de una forma responsable. Así es, Carlos. Y es que fíjate que dentro de estos derechos humanos y protección que se me viene a la mente, se me viene también a la mente porque también hay mucha discriminación, ¿no? Hacia la migración y puede generar a lo mejor tensiones y prejuicios, pues en las comunidades, ¿no? Donde llegan estas personas, ¿no? Y la verdad es que si lo vemos fríamente, pues no es que tú seas mejor que yo. Al final del camino somos seres humanos, somos personas y yo creo que es por ello que los derechos humanos y la protección hacia estas personas es fundamental, ¿no? Fíjate que te voy a contar algo que ya ves que luego pienso cosas locas. Y en alguna ocasión estaba en un área de por ahí de por Polanco y vi que había, bueno, tienen parques y entonces estaba en uno de estos parques parada esperando a una persona y vi que tenían dispensadores de agua y había letreros que decían no pisar en regeneración o algo así esta área
Y en aquel entonces era cuando, bueno, todos los días escuchamos tema de migrantes, ¿no? Pero en aquel entonces había llegado una caravana muy grande de migrantes a México. Y entonces yo dije, bueno, sería padrísimo que así como aquí estamos reservando un área en la cual estamos diciendo, por favor, no pises el pasto porque está en regeneración. Imagínate tú que nosotros pudiéramos acoger a estas personas y darles, o sea, el decir, no la lastimen, están a lo mejor dándoles cursos o a lo mejor capacitándolas para que pues obviamente puedan seguir su camino, ¿no? Al final del camino, ayudarles. No sé qué piensas tú de esto, o sea, como que yo Yo creo que así. yo creo que lo dices muy correcto, ¿no? Pero fíjate, la pregunta la voy a responder así de sencillo. Por supuesto que tiene la migración tiene relación con la responsabilidad, con la sustentabilidad. Prueba de ello es que 11 de los 17 objetivos del desarrollo sostenible, o sea, los ODS, Ujú. contienen metas e indicadores que son pertinentes para la migración o el desplazamiento, ¿no? O sea, al final de todo esto, y es bien interesante, que prácticamente es no dejar a nadie atrás en estos objetivos del desarrollo sostenible, y esto incluye a los migrantes. O sea, está relacionado con todo. O sea, con los migrantes, aparte, como lo decíamos desde el principio, ¿no? Es un tema en donde el ser humano, creo yo, que somos migrantes por naturaleza. O sea, siempre estamos buscando ir de un lado a otro, independientemente de cuál sea nuestro objetivo, pero estamos buscando y buscando y buscando y buscando motivación para estar caminando, caminando y transitando, independiente como lo que acabo de decir, o sea, de tu cultura, ¿no? O de tu país, o de lo que tú, de lo que eres, ¿no? Así es, Carlos. Y es que también cuando nosotros empezamos a convivir con estas personas que vienen de otros países, pues la verdad es que nosotros les empezamos a enseñar nuestra cultura y ellos nos enseñan su cultura, ¿no? Y la verdad es que ahí se hace un enriquecimiento muy padre porque ellos a veces traen unas culturas, pues déjame decirlo así, ¿no? Muy arraigada. Bueno, todos yo creo que traemos nuestra cultura arraigada, pero es tan fuerte entre ellos que a lo mejor dicen, en mi país, por ejemplo, ¿no? El Día de Muertos. A ustedes lo festejan de esta manera y a lo mejor en mi país, o sea, ni siquiera existe ese Día de Muertos y ustedes aquí hacen totalmente una fiesta magnífica, ¿no? Aparte, el término está por todos lados, ¿no? O sea, yo sí llegué, he escuchado, ¿no? O sea, oye, pues ya voy a migrar, ¿no? Ya me voy a mi casa, ¿no? Entonces, por supuesto que está relacionado con todo. Lo interesante es centrarle, ¿no? A este desafío global, ¿no? Al que se están enfrentando los migrantes, las personas, ¿no? Que están en constante tráfico y como lo estamos, o sea, en constante tránsito y que se tienen que desplazar por diferentes formas, diferentes maneras y como lo he bien dicho o lo estoy tratando de transmitir, por un bien, ¿no? Personal, ¿no? Que puede afectar, ¿no? A su comunidad, a su familia, en donde esté. Entonces, ese tema de la migración, sí, yo creo que o sea, se debe de convertir en un tema muy, muy relevante para todos nosotros, de tolerancia, de prudencia y sobre todo, creo yo también, de justicia, Lore, porque de repente vemos estas caravanas que vienen de otros lugares de Centroamérica, de América Latina, y vienen en unas condiciones tremendas, ¿no? Tremendas. Entonces, hay que responsabilizarnos también, ¿no? De ciertas formas en cómo tratamos, ¿no? A las personas que buscan otras oportunidades fuera de su país. Exacto, y es que fíjate, Carlos, que al inicio del programa, tú mencionabas, ¿no? Alguna, bueno, que yo te decía, bueno, es que lo que tú me estás diciendo son O causas causas. más que tipos, ¿no? ¿Cómo se llama? De migración. Y lo que pasa es que hay infinidad de causas por las que las personas tienen, ¿no? Esta movilidad. Digo, en tu caso, así muy pegado a tuyo, pues tienes ahí dos casos, ¿no? Una en la que tu hijo se fue
buscando, Trabajo. no sé si oportunidad de trabajo, pero trabajo, y en el caso de María, estudios, ¿no? Pero también mencionabas lo del cambio climático, ¿no? Pero también hay diferentes causas, por ejemplo, que estas son pues un poco más feas, como una persecución política. Mencionabas ahorita también la violencia, ¿no? El conflicto armado, la búsqueda a lo mejor de cuando alguien pide asilo. Entonces, realmente, Carlos, pues uno nunca sabe y yo creo que hay que ser empático con estas personas porque no sabemos, ¿no? O sea, si de primera instancia las estás conociendo, no hacer estos estereotipos de, ay, bueno, tú eres migrante y ya por eso te voy a tratar mal, ¿no? Yo creo que tendremos que ser aquí muy empáticos y decir, bueno, esta persona, ¿por qué realmente está teniendo esa movilidad, ¿no? ¿Tú qué piensas? Totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, y estamos hablando de dos casos muy cercanos en donde tengo que reconocer que sí, o sea, al final del camino, Carlos, mi hijo, dijo, yo voy a buscar oportunidades de trabajo en otro país porque no las encuentro por las razones que sean en mi país, ¿no? O sea, y también a decir, oye, me quiero encontrar, ¿no? Con mi persona en otro lugar del mundo. Padrísimo, padrísimo. En el caso de mi otro hijo que digo, voy a buscar una oportunidad, ¿cómo se llama? Educativa, fue porque estábamos en mero pandemia y estaba desesperada y dijo, ¿sabes qué? Voy a buscar, ¿no? En donde me pueda dar una beca, en donde pueda ser presencial y plum, y la buscó. Entonces, como tú bien dices, hay que ser tolerante porque o sea, ese desplazamiento, podríamos decir, forzado, es muy fuerte, es muy fuerte, porque si es un desplazamiento, o sea, y voy a decirlo de esa manera, quizás sea, mis dos hijos, o sea, podría decir, están preparados, ¿no? Tienen una condición de vida privilegiada, pero los que no tienen eso, Lore, los que están buscando Sí, ese desplazamiento y que realmente llegan a otro país, y que se tardan meses o días, meses o años, ¿no? Para casi que llegar y que los regresen y volver a intentar y lo que sufren y lo que dejan en sus países, ¿no? Muchos no llegan, ¿no? Algunos no llegan. Como tú dices, hay que ser tolerantes, no hay que juzgarlos, no hay que etiquetarlos, como dije hace ratito. O sea, tú de repente piensas en un migrante y dices, híjole, es que pienso en la persona fulana de tal que viene aquí y no tiene nada. No, al contrario, o sea, tenemos que darle ese valor a todas estas personas que por alguna razón tienen que desplazarse, merecen desplazarse y a veces hasta esforzado, ¿no? así es, coincido totalmente contigo, porque la historia siempre tiene dos polos, ¿no? Entonces, en este caso, tú nos acabas de decir a lo mejor esta parte padre en la que tienen, pues, déjame decirlo así, tus hijos tienen las herramientas para Exacto. poder afrontarlo, ¿no? Pero bien lo acabas de decir, Carlos, hay quien no, y la verdad es que existen rutas migratorias súper peligrosas, ¿no? Y porque también pues las rutas migratorias pueden ser por tierra, por mar, por aire, o sea, no se limitan, pero la verdad es que pueden ser muy peligrosas y pueden poner, pues, obviamente, en peligro a la persona, ¿no? Y, Y sí, dime, perdón, dime. y vulneran sus derechos humanos, Lore. Sí, claro, claro, claro. Vulneran los derechos humanos y tal cual, no sé a ti qué te pareció esa visita que hicimos al Museo de Memoria y Tolerancia. Yo de verdad te juro que sí salí así como que sacada de onda porque por ignorantes, la verdad es que la historia se repite y se repite y se repite, ¿no? Y yo creo que es un gran ejercicio para encontrar, ¿no? Esa tolerancia, ¿no? Yo de veras, nosotros los invitamos a que vayan y visiten el Museo de Memoria y Tolerancia. ¿Por qué? Porque te encuentras, ¿no? A través de la historia y a través, sí, de la memoria, te encuentras y sí sales, ¿no? Haciendo esa reflexión de cuánto a veces no somos tan tolerantes y que cuántas veces también se nos olvida, ¿no? Se nos olvida lo que ha sucedido y entonces nos tapamos los ojos y entonces ahí es donde empieza el tema
de que no somos tan tolerantes. Y bueno, yo creo también, Lore, que un tema muy interesante, y lo mencionaste hace ratito, es esta relación entre migración y cambio climático, que realmente es un tema importante, pero también muy complejo, ¿no? O sea, muy complejo, porque sí tiene un impacto significativo en la migración de las personas en todo el mundo. Las condiciones climáticas, y no es porque exista un desastre natural, pero ¿cuántas personas migran de sus países en donde tienen un clima y entran a otro clima en ese tránsito? Y no tienen las condiciones, o no tienen las herramientas, o no tienen, ¿no? Esa ropa, ¿no? Ese zapato, esa comida para llegar, porque, pues, claro que sale el sol, pero también llueve, también nieva, ¿no? Y esas extremas temperaturas, pues, hace que tanto como por calor como por frío, no lleguen las personas a cumplir ese sueño de migrar a un país por la necesidad que ellos tengan, ¿no? O sea, y volvemos a lo mismo, cuando estás buscando ese o es un desplazamiento forzado, pues también puede causar problemas, no solamente en la persona, sino que en las familias de esas personas, ¿no? O sea, Así es, Carlos, pero se convierten muy vulnerables sus comunidades de donde salen. así es, Carlos. Tenemos que ir a un corte. Ahorita te complemento o te doy mi punto de vista sobre lo que acabas de comentar. Pero bueno, vamos a un corte comercial. Por favor, no se vayan. Estamos en su programa Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo. Estamos regresando a su programa Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo. El día de hoy estamos con ustedes aquí en cabina, Carlos Ramos Cárdenas y Lorena Miranda Navarro. Y pues bueno, se me está pasando rapidísimo el programa, Carlos, Como que nos echamos, como que como nos cada echamos, jueves, ¿verdad? Pero como cada jueves, y se va dando la plática, y se va, ¿no? Nos vamos motivando, y esperemos que también así estemos motivando, ¿no? A los que nos escuchan sobre este tema tan vulnerable, ¿no? Que es el tema de migrar. Y fíjate que así es. Ya. hemos estado hablando, pero, o sea, de cuando migran, pero, y llegan a otro país, pero también, Lore, ¿cómo lo reciben? O sea, Sí, sí, sí. cómo reciben a una comunidad, ¿no? De otras personas, de otras culturas, ¿no? Los estereotipos, ¿no? La percepción de esas personas que los están recibiendo, es todo un tema, ¿no? O sea, es de veras, es tolerar, ¿no? Es tener esa capacidad de también recibir con amor a esas personas, pero también hay personas que migran por otras razones, que no son tan positivas. Así es, Carlos. Y pues bueno, ahí ya me agarraste en otro tema, pero comentándote lo que decías del cambio climático, y es que sí quiero resaltarlo en el programa y cada que me sea posible lo voy a resaltar, es que realmente el cambio climático sí existe, ¿no? O sea, la verdad es que tenemos hechos geopolíticos, empresariales, sociales, que la verdad nos manifiestan que hablar de cambio político es hablar de nuestro presente, porque les reitero, el cambio climático sí existe, ¿no? Es real. Como tú sabes, Carlos, acuerdos como el de París en la COP21, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ya también los mencionabas ahorita, y bueno, más indicadores y más noticias de estas, pues nos manifiestan que no es posible dialogar o tener un diálogo y exteriorizar una sostenibilidad sin considerar el cambio climático, ¿no? Entonces, ahorita nos decías que el cambio climático y la migración, totalmente de acuerdo contigo, porque pues el cambio climático está provocando fenómenos extremos cada vez más frecuentes, ¿no? Fíjate, ¿para qué nos vamos tan lejos, no? Hace semana y media aquí en Interlomas llovió tanto que se inundaron los coches. O sea, ¿y ya qué haces ahí? Digo, no, aquí estas personas a lo mejor se estaban moviendo de Santa Fe a Interlomas, pero ya estos cambios extremos en donde tú pasas por esa avenida a diario. Imagínate cuánto subió el agua, Carlos, para que se haya tapado el coche, ¿no? Entonces, la verdad es que estos fenómenos
extremos, repito, son más frecuentes y más graves, ¿no? Como las sequías, las inundaciones, las Exacto, tormentas, los eventos climáticos, bueno, extremos, ¿no? Estos eventos, pues la verdad pueden destruir viviendas, dañar la infraestructura, degradar la tierra cultivable, contaminar el agua potable, lo que pues obviamente yo creo que estas condiciones pues a menudo obligan a las personas a abandonar esos hogares y exacto. desplazarse, ¿no? Y Este le, sería y le un están, ya le están llamando, desplazamiento climático, ¿no? exactamente, ya le están llamando, o sea, ya le están llamando a la protección de los derechos humanos de los migrantes climáticos. Y tú acabas de decir una cosa bien interesante. Bueno, pues es que la semana pasada, bueno, pues cayó una tromba aquí por el área donde está la universidad. Bueno, pues ya la vimos por aquí, pero también cayó en otro lugar, otro lado de la ciudad, y también cayó en otro lado de la ciudad, y todos nos enteramos al día siguiente. A mí siempre cuando me preguntan, oye, si el cambio climático existe, les digo, pues nomás voltea a tu ventana y vas a ver si no existe. O sea, tanto como el tema de la lluvia, ¿no? También como puede ser un tema de calor o otras temperaturas u otros efectos, ¿no? Que generan el cambio climático. Y ahí, Lore, lo acabas de decir, o sea, todo lo que provoca, pero también provoca oportunidades, o sea, no hay que hablar solamente de las consecuencias, pero también provoca oportunidades. ¿Qué pasaría, no? Como en algunos otros lados del mundo, que pudiéramos recibir toda esa agua que cae y realmente poderla aprovechar. O sea, ¿qué pasa con toda esa agua? ¿Qué pasa si esa agua es recibida, ¿no? De una manera correcta y se puede reutilizar? Entonces, también es ahí donde dices, oye, habrá todavía personas que no creen en el cambio climático y no se preparan, ¿no? Para este fenómeno de intensidad de agua, no solamente en nuestro país, en otros lugares del mundo, ¿no? Que de repente cuando sí se convierte en un fenómeno natural, pues sí ya lo vemos como los ríos, ¿no? Arrasan y se llevan casas y se llevan, ¿cómo se llama? Lo que se llevan por ese efecto natural. Pero también podemos aprovechar muchas cosas que nos da el cambio climático, ¿no? Así es, Carlos. Y es que ahí coincido totalmente contigo en que, no sé, déjame decirlo así, el desarrollo y el crecimiento de las capacidades para la acción climática no es exclusivo de los gobiernos, sino que también contempla a las personas, a las empresas, a las organizaciones, instituciones mismas que podemos o debemos permitirnos, ¿no? Confeccionar estrategias hacia la creación de programas que realmente permitan un crecimiento sostenible, donde realmente, así como nuestro programa, una suma de acciones, pues donde la suma de estas acciones o las Claro. acciones de ellas se reflejen, ¿no? Como círculos virtuosos bueno, que nos mantengan unidos y que las mantengan unidas en pro, pues obviamente del medio ambiente, ¿no? Y las capacidades de infraestructura, pero sabes también que, Lore, un poquito también de nuestra sociedad. O sea, la sociedad se debe de organizar y también se debe de preocupar por estos efectos del cambio climático, ¿no? O sea, le debe de dar su formalidad y le debe de dar, ¿no? Esa importancia, ¿no? O sea, creo que es relevante que también estemos enterados como sociedad qué sucede alrededor del cambio climático, cómo lo podemos mitigar, cómo podemos poner ese granito de arena, ¿no? Y ponerlo en el tema de importancia, ¿no? El día de mañana, el día de pasado mañana, estamos esperando todos los mexicanos, pero todos los mexicanos, cuál va a ser el candidato de Morena, ¿no? Pero no nos hacemos la pregunta de, oye, estamos preocupados porque ya sabemos que este año puede hacer más calor, ¿qué podemos hacer como sociedad, como personas, para prepararnos y para evitar, ¿no? Que algún compañero, algún hermano, alguna comunidad realmente le afecte, ¿no? Entonces también como que tenemos que priorizar y tenemos que hacer conciencia de que esto es un tema muy relevante para la sobrevivencia del ser humano. Estoy casi seguro que independientemente de quién sea el candidato, si votamos o no votamos, la raza humana va a seguir viviendo. Con el tema del cambio climático, tenemos esa responsabilidad de hacer algo por eso. Así es, Carlos, pero bueno, regresando al tema de la migración y los Y desafíos para pues la adaptación de estos cambios, pues yo creo que abordar la migración relacionada con el cambio climático, como comentábamos ahorita, requiere esfuerzos de una adaptación, ¿no? Como de mitigar el cambio climático, ¿no? La adaptación pues obviamente implica ayudar a las comunidades a adaptarse a los cambios climáticos y obviamente
y sobre todo, considero yo, reducir esa vulnerabilidad, ¿no? Mientras que la mitigación busca a lo mejor déjame decirlo así, reducir emisiones de gases de efecto invernadero, pues para frenar, ¿no? El cambio climático a largo plazo, ¿no? Entonces ahí, pues obviamente tenemos esta adaptación, esta mitigación, que yo creo que lo podemos hacer desde nuestras casas, ¿no? Por ejemplo, mis hijos me dicen, ¿no? Mamá, es que yo escucho mucho que del cambio climático, que ya no existe el planeta y demás, pero ¿qué podemos hacer nosotros, no? O sea, ¿con qué empiezo? Y yo lo que les digo es con algo muy sencillo, Carlos, pues deja de usar tanto tu celular, porque entre menos lo uses, menos necesidad tienes de cargarlo y pues por ende menos electricidad gastas, ¿no? Ya, de entrada, ya no estés cambiando tanto tu celular cada año, ¿no? Espérate, o sea, a que realmente ese celular te funcione hasta que digas ya de verdad ya no prende, ¿no? Pero realmente nosotros siempre queremos estar como que a la vanguardia y teniendo y cambiando este tipo de tecnologías que a veces pues estamos viendo que nos afecta más que nos ayuden, ¿no? ¿Tú qué piensas de esto? Y hablando un poquito de de estas iniciativas que tú dices y que son tan sencillas, pues también como, o sea, entender uno, sobre todo entender el tema de los efectos que puede generar el cambio climático en la migración, pero también abordar estos temas desde la solución, desde una solución global. Y ahorita tú agarraste y pusiste dos ejemplos, o sea, también como ejemplo desde poner la basura en su lugar, Lore, poner la basura en su lugar. También, o sea, de agarrar y decir, oye, ¿sabes qué? Pues, ok, o sea, ahorita está el tema de la tecnología y podemos, ¿no? Utilizar ese ejemplo, pero ahorrar agua, ¿no? Pero vuelvo yo a lo mismo, o sea, volviendo al tema de la vulnerabilidad que tiene el cambio climático con la migración, es entender, ¿no? O sea, las comunidades más vulnerables, ¿no? Como aquellas en países en desarrollo o áreas propensas a desastres naturales, suelen ser las más afectadas, ¿no? Por el cambio climático y por lo tanto deben de existir todavía más estas soluciones globales, pero ¿no? Que vienen desde la persona. Hoy hay una cantidad de empresas que hacen una labor interesantísima de voluntariado. Hay muchísimas escuelas, ¿no? Universidades como la Universidad de Anáhuac, en donde sí buscamos, ¿no? Aportar con nuestro granito de arena para ayudar a aquellos necesitados, ¿no? Migrantes que han cruzado, que están transitando por la causa que sea. Entonces, ahí está el tema, o sea, aparte de todas estas causas, ¿no? Y estas necesidades de migrantes, todavía tenemos el tema del cambio climático, en donde también se debe de hacer, ¿no? O sea, es fundamental abordar este tema desde una perspectiva personal. Si nosotros no creemos y no nos damos cuenta lo que sucede alrededor de estos migrantes y de todo este movimiento, pues entonces sí, pues no somos responsables, Lore, ¿cómo ves? No, totalmente de acuerdo contigo y tal cual como lo acabas de decir, no vamos a llegar a esa sostenibilidad, ¿no? Que tanto buscamos para ver nuestro futuro en el largo plazo, ¿no? Así es. ¿Y cómo Oye, vamos de Carlos, tiempo? ¿Cómo vamos de pues tiempo? justo te iba a decir, como tú bien sabes, en tu programa tenemos dos secciones más y una de ellas pues es enviar saludos, entonces pues bueno, puedes enviar saludos, Carlos, a quien tú quieras. Bueno, pues yo voy a aprovechar, o sea, me echaste a andar, yo voy a aprovechar, estoy seguro que no me están escuchando, mis dos hijos, uno porque la diferencia de horarios, pero sí le mando saludo a mi hijo Carlos y a mi hija María, que sí son migrantes, pero quiero mandar este saludo a todos aquellos, ¿no? Que han tenido esa necesidad o esa oportunidad de salir de su país, de entrar a otro país, ¿no? Por la razón que sea. Recuerden que no están solos, recuerden que sí hay personas, sí hay, ¿no? Comunidades en donde sí toleramos, en donde sí aprendemos, en donde sí queremos respetar los derechos humanos de cada una de ustedes, de todas estas personas que, como lo vuelvo a decir, que por la necesidad que da, tienen que salir de su país. Y bienvenidos sean a, a, a esa tolerancia y a esa paciencia, pero sobre todo con recibirlos con mucho amor siempre.
Así es, Carlos. Pues bueno, yo también les mando un saludo a tus niños. Y bueno, yo quiero mandar un saludo muy especial y muy cariñoso a todas estas personas que nos están acompañando el día de hoy en el 16º Congreso Internacional Anáhuac de Responsabilidad Social. La verdad es que tuvimos una inauguración maravillosa. Ahorita tenemos un panel de empresarial. Después de que acabe este programa, empezamos con un panel justamente enfocado en cambio climático. De verdad, también los invito a que por la tarde se conecten con nosotros porque vamos a tener un workshop de cálculo, bueno, de calcula el inventario de emisiones. Y después, Carlos, algo muy padre, la presentación del 14º Congreso Internacional Anáhuac, los resultados de ese congreso en nuestro libro que se llama Reinventar nuestro presente para un futuro sostenible. Y pues bueno, invitarlos también el día de mañana a que nos acompañen en la conferencia magistral que empieza a las 9 de la mañana. Esta conferencia se llama La reputación de la empresa, dos puntos, mitos y realidades. Y luego tenemos un panel de la sostenibilidad hacia el 2030 desde las organizaciones de la sociedad civil, en el cual, pues bueno, va a estar participando con nosotros Cruz Roja Mexicana, Plastic Ocean y pues bueno, el Foro Mundial de la Bicicleta que ya también nos acompañó en uno de los programas que tuvimos. De ahí nos vamos a nuestras mesas de investigación y terminamos, Carlos, con ya los esperados y los que damos cada año, ¿verdad? La entrega de los premios Anáhuac a la responsabilidad social. Por favor, no se los pierdan. Tenemos ganadores muy interesantes. Estos premios se darán a la 1 de la tarde. ¿No es así, Carlos? No, qué padre, qué padre. Y Bien. fíjate que ahorita, o sea, yo creo que en algún momento podemos hacer un programa de radio sobre los resultados, ¿no? Sobre este libro que acabas de decir, o sea, de explicarle a la gente todo lo que ha sido el Congreso desde su inicio, cuáles han sido los resultados que esperamos y comunicarles que, bueno, está apenas a la mitad nuestra semana de investigación y que vamos a entrar al Congreso y ya nos estamos preparando para el próximo año, porque es una constante evolución y buscamos siempre mejorar, ¿no? Esta calidad de congreso para todos nuestros estudiantes, ¿no? Los investigadores que vienen, los empresarios que vienen. O sea, es una fiesta en la Facultad de Responsabilidad Social. Así es, Carlos. Y pues bueno, ahora vamos a pasar a nuestra sección de Cuéntanos, cuéntanos. Pregúntame, Qué pregúntame. nos quieres contar? O dime dos números del 1 al 6. Fíjate que ahora sí le voy a entrar a ese tema, ¿eh? O sea, A ver, sí le voy a entrar al tema de los números, a ver qué tal me va. del uno Yo, al 6, dos números. el 6 que es mi número preferido, ¿Ok? y el uno. El 6 y el 1. Ok. Eh, haz una frase con mientras que. Esa es una. Y la otra, porque te tocó un combo de 3 preguntas. Espérame, mientras que, esa es la pregunta, ¿eh? Mientras que, eh, ahora la siguiente pregunta sería, describe tu último viaje. Y la tercera pregunta es, cuando era pequeño solía, Ok. entonces, haz una frase mientras que. Yo te Mientras voy, es, ajá. va, dilo, dilo, No, dilo, no, no, dilo. dime, es que para para que el público nos siga escuchando, pero si ya la tienes, Claro compártela, que por sí. favor. Mientras que estamos platicando, espero que la gente, ¿no? Las personas que nos hayan escuchado, ¿no? Les haya agradado el programa. Ah, muy bien. La siguiente es, describe tu último viaje. Breve, ¿eh? Sí, claro, claro, claro. Yo tuve un viaje súper transformador hace 3 semanas a Roma, en donde me respondí preguntas que traía yo en mi mente y en mi corazón desde hace 20 años. Muy bien. Y cuando era pequeño, solía.
cuando era pequeño solía andar en bicicleta. Ay, perfecto. Muy bien, Carlos. Pues ahora sí estamos llegando al final de su programa Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo. Agradecemos la presencia, por supuesto, de ustedes que están del otro lado escuchándonos cada jueves a las 12 del día. Y pues bueno, justo, obviamente la presencia de Carlos Ramos Cárdenas Muchas Artigas. gracias. Nos despedimos del público que nos está sintonizando por el 1670 AM Radio Anáhuac. Le agradecemos a David en los controles y a Rocío por la administración del programa. Y les dejo con esta frase con propósito que dice: cree en ti y todo lo que eres. Reconoce que hay algo dentro de ti que es más grande que cualquier obstáculo. Cuídense Wow. mucho, se despide su amiga Lorena Miranda Navarro. Sean felices, muy buenas tardes. Muy Hasta buenas tardes. pronto. Gracias, Gracias. Carlos. Bye.